Nunca había experimentado un miedo tan visceral en mis años de trabajo. ¿Sería una alucinación? ¿Una mala broma? Pero, ¿quién bromearía en un cementerio a esas horas? Una noche decidí armarme de valor y observar de cerca la tumba. Noté que la grieta que había visto antes se había agrandado, como si la tierra misma estuviera cediendo lentamente. La lápida tenía un desgaste peculiar. Las letras que formaban su nombre parecían haberse deformado en un gesto de angustia. Volví a sentir el golpe seco, pero esta vez no solo lo escuché, lo sentí bajo mis pies, como si algo, a pocos metros bajo la tierra, se movía. Bienvenidos a tu canal favorito de relatos. Gracias por unirte a nuestra cita justo al caer la... El silencio de las tumbas. La vida de un sepulturero no es para cualquiera. Soy Jorge y llevo más de 20 años custodiando el cementerio del pueblo. Al principio, acepté el trabajo como una salida fácil, un escape a la rutina. Lo que parecía ser una simple labor nocturna, sin grandes sorpresas, se convirtió poco a poco en una especie de pacto silencioso entre los muertos y yo. He visto de todo: duelos desgarradores, despedidas vacías y rituales de quienes nunca logran desprenderse de aquellos que partieron. La noche es fría y siempre húmeda. A menudo, el aire mismo parece suspirar a través de las lápidas. Pero yo me muevo entre ellas con la calma de un lobo viejo que conoce el bosque. A estas alturas, nada debería sorprenderme. Sin embargo, en los últimos días he notado algo extraño. Un par de flores marchitas siempre reaparecen frescas sobre la misma tumba, aunque no he visto a nadie acercarse a dejar ofrendas. La tumba pertenece a Catalina López, fallecida en 1902. No tiene familiares conocidos y las visitas siempre han sido esporádicas, cuando no inexistentes. He limpiado su lápida tantas veces que la fecha de su muerte está grabada en mi memoria, como si hubiera visto aquella noche el cortejo pasar, aunque nació mucho antes de que yo llegara a este mundo. Esa noche, mientras me aseguraba de que todas las puertas estuvieran cerradas, escuché algo más que el usual crujir del viento. Un golpe sordo, seco, venía desde el rincón más antiguo del cementerio, justo donde descansan las tumbas olvidadas y cubiertas de musgo. Aunque el ruido era leve, el eco resonaba como un tambor entre los árboles y las lápidas. Me acerqué, sosteniendo mi linterna con fuerza. La tumba de Catalina estaba en su sitio, aparentemente intacta, pero había algo raro en la tierra, una especie de grieta que parecía abrirse como una boca hambrienta. Me detuve, tratando de racionalizar lo que veía, pero entonces escuché ese sonido otra vez. Esta vez más fuerte y mucho más claro. Un arañazo lento,
rasposo, como si algo o alguien estuviera luchando desde el interior de la tierra. Mis manos temblaron y di un paso atrás. El golpe se repitió, más desesperado, resonando en mi mente. Nunca había experimentado un miedo tan visceral en mis años de trabajo. ¿Sería una alucinación? ¿Una mala broma? Pero, ¿quién bromearía en un cementerio a esas horas? Además, los ruidos parecían salir desde el mismísimo corazón de la tumba, algo que no tiene lógica, ni en este ni en el otro mundo. Apagué la linterna y volví al camino principal, tratando de olvidar lo que había visto y escuchado. Me repetía que solo era el sonido del viento o el eco de alguna piedra suelta. Pero una extraña sensación persistió en mi pecho. Era como si alguien me estuviera observando, como si el peso de aquella mirada fría se quedara clavada en mi espalda mientras abandonaba el sitio. A lo largo de mi vida en el cementerio, había aprendido a no temer a los muertos. Sabía que quienes yacían en sus tumbas estaban en paz. O eso creía hasta esa noche. Porque después de esa noche intenté mantenerme alejado de la tumba de esa tal Catalina. Era difícil evitarla, ya que mi rutina nocturna incluía vigilar cada esquina del cementerio. Pero algo dentro de mí se resistía a acercarse. Aún así, las flores continuaron apareciendo, frescas, cada noche. No había explicaciones ni testigos. Nadie, salvo yo, pasaba por ahí. Cada vez que me acercaba a aquella tumba, sentía un peso en el pecho, un aire muy frío y muy pesado que parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. Mi linterna a veces parpadeaba en esa esquina, y lo que antes era un rincón olvidado se transformó en un imán siniestro que atraía mis pensamientos y cada vez mis pasos. Una noche decidí armarme de valor y observar de cerca la tumba. Noté que la grieta que había visto antes se había agrandado, como si la tierra misma estuviera cediendo lentamente. La lápida tenía un desgaste peculiar. Las letras que formaban su nombre parecían haberse deformado en un gesto de angustia. Volví a sentir el golpe seco, pero esta vez no solo lo escuché, lo sentí bajo mis pies, como si algo, a pocos metros bajo la tierra, se moviera con una fuerza que les puedo garantizar inhumana. Salí de ahí corriendo, con un sudor frío empapando mi rostro y mis manos aún temblando. Algo oscuro y siniestro se había despertado en el cementerio. Y, aunque intentaba convencerme de lo contrario, sabía que esa noche no estaba solo. Aquella experiencia me llevó a investigar la historia de Catalina López. Consulté archivos antiguos, explorando los registros del cementerio en busca de cualquier detalle sobre su vida o su muerte. Según los escasos documentos, la chica era una joven acusada de brujería en la década de 1890. Su vida fue un misterio y su muerte prematura. Al parecer,
estaba envuelta en rumores de un pacto oscuro que nunca fue aclarado. Algunos decían que fue condenada injustamente, otros que lanzó una maldición a todo aquel que profanara su tumba. El temor se transformó en una obsesión. Volví cada noche a su tumba, como si algo más fuerte de lo que yo era me arrastrara hasta ahí. Y entonces, en uno de esos días, noté algo distinto. Una carta arrugada y amarillenta sobresalía sobre las flores frescas. Al abrirla, descubrí palabras escritas con una letra temblorosa. Quien perturbe mi descanso conocerá el dolor eterno. Lo he jurado. Me llevaré sus almas. El mensaje era muy claro, y una sensación de vértigo me invadió. Al día siguiente busqué ayuda en el sacerdote del pueblo, quien al escuchar mi historia me miró con incredulidad, pero también con preocupación. Me dijo que las almas condenadas podían quedarse atrapadas en el limbo, especialmente aquellas que fallecieron con cuentas pendientes. Le pedí que bendijera la tumba, pero él simplemente se negó, murmurando algo sobre no provocar la furia de los muertos. Esa noche supe que estaba solo en esto. Las noches en el cementerio se hicieron insoportables. Cada vez que trataba de realizar mi trabajo, sentía como si un par de ojos invisibles me estuvieran observando. El cementerio, antes silencioso, ahora estaba lleno de ruidos, de sombras, de susurros. Todo me daba miedo. El frío siempre era más intenso, como si esas sombras estuvieran absorbiendo toda la vida, o la poca vida que queda en ese lugar. Una noche, mientras realizaba una ronda apresurada, vi algo que me dejó helado. Una figura, apenas visible a través de la niebla, estaba de pie junto a la tumba de Catalina. La figura parecía una mujer, envuelta en un vestido oscuro, con el cabello cubriéndole el rostro. El rostro, sin embargo, era inexpresivo, casi ausente de rasgos humanos. Era como una máscara de hueso. Intenté gritar, claro que intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura se giró lentamente hacia mí y por un momento vi algo en sus ojos vacíos que me hizo retroceder. Era odio, hambre, una maldad insaciable que parecía querer arrastrarme con ella. Corrí tan rápido como pude, dejando caer mi linterna y abandonando cualquier rastro de valor. Sabía que si volvía a esa tumba, ya no podría salir con vida. Decidí renunciar. Ya no podía soportar las noches en el cementerio, sabiendo que esa cosa, lo que sea que fuera, estaba ahí esperándome. Fui a la oficina del administrador para entregar las llaves y mi renuncia. Sin embargo, antes de irme, me sentí obligado a hacer algo. Devolverle la paz a Catalina. O por lo menos intentarlo. Volví al cementerio por última vez, con una pala en una mano
y un frasco de agua bendita en otra. Me acerqué con cautela a su tumba, decidido a cavar y a asegurarme de que aquello que estuviera debajo no volviera a despertar. Empecé a cavar mientras susurros me envolvían, como si miles de voces estuvieran gritando en silencio. Cuando finalmente llegué a la tapa del ataúd, sentí que mi corazón latía tan rápido que amenazaba con detenerse. La tapa estaba cubierta de arañazos y marcas profundas. Claro, Catalina intentaba salir. Con manos temblorosas, abrí el frasco de agua bendita y la rocié sobre la tapa, murmurando una oración que apenas recordaba. La tierra pareció estremecerse bajo mis pies, y en el momento en que la última gota de agua cayó, escuché un grito desgarrador que venía desde lo profundo. Cerré la tumba rápidamente y volví a cubrirla de tierra, mientras el grito se hacía cada vez más débil, hasta que desapareció por completo. Esa fue la última vez que pisé ese cementerio. Al día siguiente, dejé el pueblo sin mirar atrás, esperando que esa bruja llamada Catalina finalmente hubiera encontrado el descanso eterno. Sin embargo, a veces en las noches más oscuras, aún puedo escuchar aquel grito en mis sueños, recordándome que los muertos nunca se olvidan de aquellos que perturbamos su paz. ¡Guau! ¿Qué hubieras hecho? Llevaba mucho tiempo trabajando ahí como para renunciar así como así, y más en estos tiempos donde la economía no está precisamente bien. Sin embargo, el miedo de saber que la presencia de quien fuera una bruja en vida puede hacernos daño. Qué difícil decisión, pero qué difícil es perder la paz de nuestros días y noches ante un acontecimiento de esta naturaleza. Espero te haya gustado esta historia. La recibí con mucho cariño. Saben que pueden mandarme sus relatos. Les dejo aquí abajo nuestra página de Facebook para que con toda libertad publiques y comentes allá. Mientras tanto, sabes que tenemos una cita muy pronto, justo al caer la noche.